México parece que se vienen épocas muy convulsas y en este momento pues sí vale la pena pues que nosotros los colombianos preguntemos qué va a pasar con las arcas del Estado, cómo se va a gastar ese dinero y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. El señor Alfonso Portela es abogado experto en temas electorales y nos acompaña a esta hora en los micrófonos de Blue Radio. Abogado Portela, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Camila, buen día y buen día a los compañeros de la mesa. Yo no sé si usted vio las respuestas del ministro de Trabajo a través de su cuenta de X sobre cómo ellos argumentan se va a financiar la campaña por el sí. Yo no las leí completas porque me parecía muy largo para leérselos a los oyentes, ya les ponemos ahora los trinos a través de nuestro canal de YouTube, pero ¿cómo se puede financiar eso? Es decir, ¿cómo sale plata del erario público para poder hacer una campaña por el sí o eso no se puede? Bueno, el tema financiero de los mecanismos de participación ciudadana y especialmente los de la consulta popular no están muy definidos en la ley 1757. Hay que acudir a la sentencia C-150 de 2015 para poder interpretar de dónde pueden salir los recursos, en este caso del gobierno, para promover y apoyar el sí. Ahí hay unas restricciones, pero a la conclusión que nosotros llegamos, una vez leído todos los elementos que rodean este asunto, concluimos que el gobierno puede tomar del presupuesto nacional los 6.000 y tantos millones de pesos que son el techo que colocó el Consejo Nacional Electoral para hacer promoción por el sí. Para eso puede acudir a un fondo que existe, creado también desde la ley 134 y ratificado por la ley 1757 para la promoción de los mecanismos de participación ciudadana. Tengo entendido que en este momento ese fondo cuenta con algo así como 30.000 millones de pesos. Inclusive el Consejo Nacional Electoral tiene la posibilidad también de promocionar el mecanismo. Ahí sí, pues ninguna de las opciones de la oferta, pero puede promocionar el mecanismo y tomar dinero de ese fondo también para la promoción de los mecanismos, porque es que no vemos al gobierno recogiendo dinero como lo puede hacer un partido político o un grupo de ciudadanos que pretendan apoyar la consulta popular. Abogado Portela, pero mire, en orden de ideas, pues puede acudir al presupuesto nacional. Y usted dice el Consejo Nacional Electoral estableció un tope para hacer campañas. El gobierno pues va a querer hacer campaña por el sí porque esta es una consulta popular que ellos están promoviendo. ¿Cuánto es lo máximo que se puede gastar el gobierno y sacar plata del Estado para hacer campaña por el sí? ¿Cuál es el monto? ¿Cuánto nos va a costar esta campaña pues en los libros? Según la resolución, algo así como 6.200 y tantos millones de pesos para la promoción de una consulta popular de orden nacional. Esa resolución la expidió el Consejo Nacional Electoral en el mes de enero, que es la obligación legal y constitucional que tiene esa corporación. Y para ese mecanismo, o sea, para los mecanismos de orden nacional, para esa promoción, estableció algo así como un poco más de 6.200 millones de pesos para esa promoción. Doctor Portela, ayer en una parte de la entrevista con el ministro, él sugirió, obviamente no hay detalles, falta mucho tiempo, pero que el gobierno iba a convocar e iba a alentar a que la gente fuera a votar, no por el sí, pero dijo, vamos a pagar costos o decirle a la gente que salga a votar. ¿Qué límites y qué mecanismos de control pues prevé la ley para estos casos? Porque pues el gobierno, en aras de decir que hace pedagogía, pues puede hacerle una publicidad muy desmedida, ventajosa y claramente arbitraria en favor suyo en la consulta. No sé si me hago entender. Sí, la sentencia C-150 a la que me refería al principio de esta entrevista tiene establecidos unos límites para el gobierno cuando se convierte en promotor. Inclusive hay una parte de esa sentencia que fue recogida por el Consejo Nacional Electoral y transcrita en la resolución de topes, donde habla que el gobierno, a diferencia de los promotores, para llamarlos particulares, no puede acudir a la contratación de publicidad en los medios privados, por ejemplo, canales de televisión, en fin, sino que tiene que circunscribirse a los medios públicos. Lo mismo pasa con los funcionarios públicos. Entonces, a los funcionarios públicos tienen una restricción, pueden apoyar la consulta con algunas limitaciones, y la Corte habla muy claro de que ese apoyo
debe ser más pedagógico, obviamente, que si están en la línea del sí, pues los beneficios que podría traer esa participación, pero repito, es muy limitada. Por ejemplo, los funcionarios públicos no pueden destinar el tiempo de su horario de trabajo para hacer promoción de la consulta, ni mucho menos los bienes públicos. En fin, digamos que a pesar de que la frontera es muy delgada, los señalamientos de la Corte Constitucional a ese respecto son muy claros. O sea, hay ciertas restricciones para los funcionarios. Esto no es un abierto proceso político. Que después se descomponga y se convierta en un proceso político, las posibilidades son altísimas en la medida de que los tiempos de la consulta van a coincidir con las campañas al Congreso, con la inscripción de listas al Congreso. Entonces, esa mezcla de diferentes actividades pues va a complicar el control de las actuaciones en la consulta y la verdadera promoción de un mecanismo de participación ciudadana que está bien lejos de ser un tema político. Sí, pero esa línea delgada es lo que le hace pensar a uno, abogado Portela, es que van a llover las tutelas con base en el papel que van a asumir los distintas personalidades del gobierno que puedan intervenir en esta elección. Pero quisiera que nos quedáramos un poco en la sentencia C-150 de 2015, que usted nos acaba de mencionar y que también está mencionada en ese hilo largo que hace el Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Ellos dicen... En este sentido, podemos citar la resolución 798-2024 del Consejo Nacional Electoral, que establece que la participación del gobierno debe estar en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia C-150-2015, la que usted nos cita, y en este sentido establece los topes para los mecanismos en todos los niveles territoriales. Y es ahí donde quiero que nos concentremos, abogado Portela, y es en los niveles territoriales. Ahí donde están, ¿cómo va a ser uno las veedurías? Las elecciones tienen veedurías electorales, ¿cómo sería esas veedurías electorales por una parte y cómo se haría ese control de topes en lo territorial? Primero hay que dejar bien en claro, y lo mismo lo hace la sentencia, que en el nivel territorial y municipal no se puede involucrar en los asuntos nacionales. Y esta parte de no involucrarse implica también en los temas económicos. No podemos pensar que los departamentos o los municipios van a sacar presupuesto para dedicárselo a la consulta popular. No, esto es un tema exclusivo del gobierno central. Lo mismo pasaría si la consulta fuera a nivel territorial, que el gobierno central se involucrara en esa consulta. Es muy claro que los gobiernos departamentales y municipales no se pueden involucrar en estos asuntos, y eso lo dejó muy claro y hace alusión al artículo 316 de la Constitución y a la autonomía de los entes territoriales. Entonces, para ponerlo, digamos, de una manera más clara, esto es un asunto del gobierno central y ahí se queda, y ellos son los promotores, y los que van a hacer el gasto va a ser el gobierno central. Pues es el abogado experto también en el tema electoral, Alfonso Portela. Doctor Portela, gracias por ayudarnos a darnos luces sobre cómo será la financiación de esta consulta popular, de las cuales hoy se conocieron ya las 12 preguntas. Gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Nos decía el doctor Portela que se puede gastar el Estado, o decir el gobierno, en promover el 6.000 millones de pesos de ese fondo que existe para lo electoral. Esa es la plata. O sea, 6.000 millones de pesos costaría la campaña. Pero ¿cuánto nos cuesta hacer la consulta popular? Nos acompaña también el exregistrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán. Exregistrador Farfán, bienvenido. Gracias por estar en los micrófonos de Blue Radio. Muy buenos días, Camila, Lina, Sebastián y todo el equipo de trabajo y la audiencia. Exregistrador, ¿cuánto cuesta y por qué se habla de una cifra de 600.000 millones de pesos por hacer esta consulta popular? ¿Eso cuesta? O sea, ¿eso cuesta hacer cualquier elección? ¿600.000 millones? No, pues yo no puedo asegurar que ese sea el valor, porque hay que elaborar un presupuesto con base a los requerimientos de esa consulta y si va a tener todos los componentes que tiene una elección ordinaria, como por ejemplo el preconteo. Usted sabe que en una elección ordinaria se hace un preconteo a través de un sistema voz a voz, que es mediante el cual se emiten los boletines informativos que la ciudadanía conoce el mismo día de las elecciones en la tarde-noche,
y en muchas consultas ese componente no se ha incorporado. Entonces es dependiendo de los componentes. Pero entonces le pregunto, doctor Farfán, ¿esta consulta popular, la infraestructura para hacerla, es la misma infraestructura que se necesita, por ejemplo, cuando votamos a Congreso? ¿Es exactamente igual o es un poco menor? Pues si es del orden nacional debe instalarse mesas de votación en todos los puestos de votación. Lo que hay que definir es cuántas mesas se instalan y eso depende del número de sufragantes por mesa que se defina. Entre más sufragantes por mesa, pues menos mesas a instalar, y si hay menos mesas a instalar, pues el costo es diferente. Sin embargo, lo que sí es claro es que un mecanismo de participación del orden nacional implica un despliegue pues de una gran envergadura que tiene unos costos parecidos a los que tiene una elección nacional. Aquí muchos analistas han dicho que esta es una estrategia que ha utilizado el gobierno del presidente Gustavo Petro y directamente el mandatario para adelantar la campaña del 2026 y para ya entrar en modo electoral con miras a las presidenciales del próximo año, y que podría existir la posibilidad de que quisieran que coincidiera esa consulta popular con una consulta sobre quién sería el candidato del pacto histórico para las elecciones presidenciales. ¿Esas dos elecciones pueden coincidir el mismo día o por ley no se puede? Pues el artículo 104 de la Constitución Política es el que establece que el presidente, pues con las firmas de sus ministros y previo concepto favorable del Senado, podrá hacer la consulta popular y que ésta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección. La Constitución dice otra elección. Tú me preguntas respecto a la posibilidad de concurrencia con la consulta de los partidos y movimientos políticos. Yo pensaría que no debe concurrir con ningún tipo de votaciones, porque este es un mecanismo de participación ciudadana que tiene umbral y precisamente el umbral de participación hace que la abstención sea una opción legítima por parte de los que se oponen a la consulta, y unirla a otro tipo de votación pues afectaría la eficacia jurídica y política de esa opción legítima que es la abstención. Pero quiere decir que no hay claridad, que puede haber discusión al respecto de si en esa consulta popular los partidos políticos o el pacto histórico, si otras colectividades se quieren meter, pues aprovechen la infraestructura que ya estamos pagando para esa consulta y hagan sus preguntas sobre quién podría ser el candidato. O sea, mejor dicho, ese es un concepto que usted nos está dando, pero no hay una decisión última tomada al respecto. Pues como la Constitución dice elección, alguno podría decir que la consulta de los partidos programada para octubre no es una elección, pero repito, a mí me parece eso inconveniente. Frente a restricciones más claras como las que se presentaron en el año 2003 con el referendo constitucional del gobierno Uribe, no sé si lo recuerda, lo que se hizo para ahorrar gastos fue un denominado fin de semana electoral, en el cual los colombianos votaron el referendo el día sábado, y para aprovechar de alguna manera la infraestructura y pues los recursos invertidos en esa jornada, al otro día domingo se desarrollaron las elecciones territoriales y con eso se pudo ahorrar algunos gastos. Entonces allí se buscó la figura del fin de semana electoral a efectos de que no coincidieran el mismo día las dos jornadas. Pero doctor Farfán, sobre el tema de la financiación de la campaña para esta consulta popular y específicamente de la campaña del gobierno, pues que en definitiva quiere que la gente salga a votar y que apoyen el sí, nos decía el abogado Portela que el gobierno puede tomar del presupuesto y precisamente pues hacer esa campaña, que eso sí hay unos topes y que el máximo serían 6.000 millones de pesos de acuerdo a lo que se fijó en una resolución. ¿Usted está de acuerdo desde su conocimiento en lo electoral con eso, con que el gobierno pueda usar del presupuesto para esta campaña de la consulta popular?
No, yo respetuosamente difiero de esa apreciación. Yo no considero que el gobierno nacional pueda tomar el valor del tope, que suma más de 6.000 millones del presupuesto nacional, del Tesoro Público, pues el dinero de los contribuyentes para hacer campaña. Lo que debería hacer el gobierno nacional es constituir un comité promotor a favor del sí, registrarse en ese sentido ante el Consejo Nacional Electoral, llevar la contabilidad de los aportes y donaciones que reciba de los privados, de los particulares, y rendir las cuentas respecto de esos recursos y someterse también a las restricciones que establece el artículo 12 de la Ley 1757 de 2015, que dice que ninguna contribución particular podrá superar el 10% de las sumas máximas fijadas según sea el caso. Entonces, allí lo que se requiere es la financiación de carácter privado a través de la recolección de una campaña que, como ya se ha señalado también, no tiene reposición de gastos de campaña, porque ese es un esquema propio de la elección ordinaria que elige gobernadores, alcaldes, congresistas o presidencia de la República. Y es que ahí el ministro Sanguino es cuando confunde las dos consultas, porque una es la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, que dijimos está establecida en el artículo 104 de la Constitución, y otra muy diferente es la que está establecida en el artículo 107 de la Constitución, que es la consulta mediante el cual los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y los grupos significativos ciudadanos pueden preseleccionar sus candidatos o tomar decisiones internas. Esta segunda, la de los partidos, que precisamente es la que Camila señala que está fijada para el mes de octubre, esa sí tiene reposición, pero la que es la de los mecanismos de participación ciudadana no tiene reposición de votos. Lo que tiene es deber de llevar la contabilidad de los gastos y la obligación de no superar los topes a través de los denominados comités promotores, por el sí, por el no y por la abstención. Pero mire, Lina, antes de su pregunta, esto que nos está diciendo el doctor Farfán, quiere decir que si no pueden coincidir la consulta popular con las consultas de los partidos, sería que en este año tendríamos 2 elecciones si es que los partidos se le miden a hacer consulta para elegir quién va a ser su candidato presidencial el próximo año. O sea, tendríamos consulta popular, consulta de los partidos y el otro año en marzo, Congreso y después presidencial. Y la chequera estatal sacando ese dinero para poder poner toda la organización, ¿no? Y lo que requieren estas elecciones, que lo hemos venido diciendo, estas organizaciones de estas fechas electorales, Camila. Pero yo sí quería precisar. ¿Sí? Pero yo quisiera señalar, y es que no se nos puede olvidar, que para que haya consulta tiene que haber concepto favorable del Senado, y eso no ha ocurrido. Entonces no podemos dar por hecho de que ese mecanismo exista sin que haya surtido todos los trámites que la Constitución y la ley prevé. Solo cuando eso ocurra habrá consulta, y en ese orden de ideas eventualmente podrían haber no solo 2 jornadas de votación este año, sino 3, porque también para el mes de octubre están fijadas las elecciones de los consejos locales y municipales de juventud. Por lo que yo sí haría un llamado de que si concurren todas estas elecciones en el año 2025, se busquen los mecanismos para ahorrar costos en el denominado fin de semana electoral. E incluso se podría hacer viernes, sábado y domingo. Ah, claro, que sea no el mismo día, sino que ese fin de semana se vote 3 días. Un día consulta, otro día el tema de los jóvenes y otro día las consultas de los partidos. Pero mire, doctor Farfán, me preguntan aquí, y de hecho, Hugo Mario, usted hacía esa pregunta ayer, si las juntas de acción comunal, al ser regionales, se pueden meter en la promoción de la consulta popular. ¿Y por qué se lo digo? Porque el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló de cómo las juntas de acción comunal van a ser uno de los principales grupos que van a promover la votación por el sí. ¿Se pueden meter las juntas de acción comunal? Yo pensaría que sí, porque es que la ley 1757
de 2015, en su artículo 34, dice que toda organización política social que haya notificado al Consejo Nacional Electoral su intención de hacer campaña a favor o en contra por la abstención a algún mecanismo puede constituir el comité promotor, hacer campaña y en condiciones de equidad acceder a los medios de comunicación social del Estado. Recordemos que ya hemos tenido algún mecanismo que no es igual, pero donde este artículo 34 ya ha tenido ejecución y fue los diferentes comités promotores por el sí, por el no y la abstención en el plebiscito por la paz, donde hubo cualquier cantidad de comités que se inscribieron de todos los ámbitos y desarrollaron la campaña por las diferentes opciones. Esto no significa, repito, de que esos comités puedan usar recursos públicos para hacer campaña por el mecanismo. El mecanismo de financiación es a través de los comités y deben recibir financiación privada. Doctor Farfán, ¿y los funcionarios públicos, cualquiera puede hacer campaña por el sí o solamente quienes estén inscritos en esos comités plenamente definidos por el gobierno nacional? O sea, ¿qué funcionario puede hacer campaña, quién no puede hacerlo? ¿Cómo opera el tema para los funcionarios públicos? Pues es que esta ley del año 2015 trajo como novedad que el gobierno puede constituir comité promotor. Y pues tiene cierto sentido porque el gobierno tiene iniciativa para desarrollar el mecanismo de participación ciudadana y en este caso la consulta popular. Entonces no tendría sentido que el gobierno tenga iniciativa pero no pueda hacer campaña. Entonces el gobierno puede solo a través de esos comités promotores hacer la campaña, pero se tiene que acoger a las restricciones que existen en el artículo 127 constitucional respecto a la participación en política de los servidores públicos y los desarrollos que este ha tenido, y es que, ahí sí como lo señalaba el doctor Portela, no pueden usar bienes del Estado, no pueden utilizar el tiempo de la jornada laboral para estos efectos, sino los miembros de ese comité que deben estar estipulados quiénes son, pueden hacer esas actividades de promoción de la opción que quieran llevar a cabo, en este caso el sí. O sea, para total claridad, doctor Farfán, usted lo que dice es el gobierno nacional inscribe su comité promotor en esta consulta popular por el sí, pero el gobierno no puede usar de su presupuesto, sino se financia como se financian los otros comités promotores con recursos de particulares o privados. ¿Es eso lo que usted nos dice? Sí, ese es el esquema que está establecido en la ley y en la resolución 207 del año 2025 proferida por el Consejo Nacional Electoral, en el que se fijan las sumas máximas que se pueden destinar para el desarrollo de las campañas de los mecanismos de participación ciudadana en este año 2005. Y es que si así no lo fuera, se pueden imaginar ustedes el desbalance que habría en las campañas cuando el gobierno, con todos los recursos del Estado, puede promover el sí contra los particulares o sectores sociales y políticos que no constituyen gobierno para promover sus opciones. Habría un desbalance enorme que no generaría condiciones de equidad en esa campaña de participación ciudadana. Pues es el exregistrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán, también ayudándonos a aclarar cómo serán los mecanismos, cuánta plata se puede gastar, quiénes son los que aportan, el gobierno puede participar, los ministros pueden usar las cuentas de X y sus redes sociales para promover el sí o no lo pueden hacer. Pues esas son todas las preguntas que están sobre la mesa, pero además el tema presupuestal, ahora que estamos en momentos difíciles a nivel económico, como lo anunciábamos empezando esta transmisión. Doctor Farfán, mil gracias por estar aquí en los micrófonos de Blue Radio. Gracias a ustedes, un feliz día.
Camila, mire que a mí me genera alguna duda esto porque hablando con la MOE, bueno, primero para dar la cifra exacta son 6.495 millones de pesos el tope que tienen para realizar esta consulta, dice para la hacer MOE. La campaña, para hacer la campaña, exactamente, para hacer la campaña, en este caso pues que es el gobierno nacional que está moviendo esta consulta popular, pero me decía la MOE cuando le pregunté sobre ese tema que hay un debate que se va a abrir sobre ello, porque mire usted que el doctor Portela nos decía, el gobierno en este caso que es el promotor sí podría estar utilizando dineros públicos, pero el doctor Farfán dice todo lo contrario. Hay un vacío que seguramente va a generar debate en las próximas semanas, sobre todo si el Senado le da el visto bueno a esta consulta popular. Si el Senado le da el visto bueno, y ya veremos también, como lo anunció ayer el presidente Gustavo Petro en su Consejo de Ministros televisado, que esto va a ser el show que le dijimos al ministro Sanguino que iba a hacer. O sea, él va a entregar las preguntas el 1 de mayo con la manifestación. O sea, el doctor Sanguino dijo que no, que eso no iba a ser así, exacto, pero sí. O sea, es que no era muy difícil prever que el presidente estaba convocando a una marcha para el 1 de mayo con los trabajadores, presentando una consulta popular y las preguntas al Congreso. Claro, es decir, el ministro Sanguino nos dijo, la vamos a presentar. Claro, hicieron una presentación, pero la radicación, que es otra cosa, que es que ya quede ahí en el Congreso para que lo tengan en su cancha, va a ser el 1 de mayo. Ahí hubo esa... no pero fue se lo dije, ¿se acuerda que le dije ayer al ministro Sanguino? Le dijo, eso va a ser con show del presidente y todo el 1 de mayo. Me dijo, no. Y, ayer lo anunció en el Consejo de Ministros. Y viendo cómo han pasado las cosas hasta estos días, Camila, yo no veo ninguna posibilidad de que el gobierno sea neutro en este tema. Es decir, neutro que pues no utilice los recursos del Estado, porque lo han hecho de todas las maneras. Se convocó a esta consulta popular haciendo un decreto en el que había día cívico. Ahí ya usted está utilizando cosas del Estado, utilizando todas las cuentas de las instituciones, que se gastaron una cantidad de plata en pauta publicitaria en todo tipo de medios privados, convocando a la consulta popular. Cuando llegue ese día, evidentemente lo van a volver a hacer. Entonces, y me parece difícil que haya alguien que pueda coercionarlos para que no lo hagan, sobre todo con la experiencia que tuvimos ayer con el Consejo de Ministros y con la locución presidencial, que hubo una orden del Consejo de Estado que le dijo al presidente que no lo podía hacer, y el presidente pues tuerce la definición y dice, esto es una locución presidencial, y entonces dice, esto es la locución presidencial y es un Consejo de Ministros. Entonces no sé si habrá como instituciones que puedan frenar la participación de los ministros, las cuentas oficiales del gobierno haciendo promoción por el sí. Imaginen el país en febrero del 2026, en el nivel de tensión en el que va a estar. Las cuentas institucionales no se van a usar para apoyar la consulta popular, por amor a Dios. Pero la consulta va a ser a finales de este año. Sí. Bueno, o sea, no sería en febrero. En diciembre. En octubre de este año serían más o menos. Por eso es que propone el señor Farfán, hagamos un fin de semana electoral y aprovechamos las mesas y todo lo que tenemos en ese fin de semana para que no nos cueste más. Y hacemos la consulta de los partidos, hacemos la consulta popular y hacemos el tema de las juventudes. Es que es tan sencillo como pensar que cada ministerio tiene un equipo de prensa, personas que hacen piezas gráficas, personas que editan videos, personas que ya están dispuestas para todo eso que se requiere en comunicación del gobierno. Es muy sencillo que eso se vaya hacia la campaña de la consulta popular. Es muy difícil, y ahí también la cancha está en el Consejo Nacional Electoral y las estrategias que promuevan para hacerle revisión a esos topes de gastos, Camila. No, pero eso es claro, Camila, el gobierno va a volcar todos sus esfuerzos a promover el sí en esta consulta popular, va a movilizar ciudadanos, los campesinos, los indígenas, los afros, o sea, toda la gente, las personas de base que el gobierno siempre mueve para estos temas, seguramente van a ser movilizados y eso va a tener un costo. Y eso va con cargo al presupuesto público. De eso no hay duda, Camila. Ahora, la pregunta, Camila, se la hago a usted y a mis compañeros, es ¿quién se va a atrever a promocionar el no? ¿Y quién va a invertir en la promoción del voto negativo a las preguntas de la consulta, haciendo unas preguntas tan obvias? Es que yo creo que que está, hay un sector que no dirá no promocionará el no, sino la abstención. Es que yo creo que eso va a ser por ahí, Camila. Germán Vargas Lleras ya dijo que él va a ser el principal promotor de la abstención. Pero lo que hizo Hugo Mario es muy interesante. Claro, mucha gente no está de acuerdo, pero ¿quién lo va a financiar? Y por eso es que los empresarios que no están de acuerdo. Sí, pero eso tiene un costo gigante. Pero van a ser señalados de enemigos de la clase trabajadora del país. Claro. Ese es el tema, o sea, es... Y por eso es que yo dudo mucho que lo que decía Farfán,
ustedes tienen que tener claro, nos lo dijo, que esto tiene que tener previa aprobación del Congreso. Sí. Y eso no lo sabemos. Yo dudo mucho que haya congresistas que se vayan a negar a decirle a la gente que pueda salir a votar si quiere. Sería esto, un gran error, Camila, que el Senado no apruebe esta consulta popular. No, además, imagínense lo que les cuesta electoralmente para el próximo año. Por eso yo sí creo que esto va a ser una realidad y que el Congreso le va a decir que sí a la consulta popular. ¿Esto nos va a costar una plata? Claro. ¿Hay claridad sobre las normas que se deben utilizar para la financiación de las campañas? No, no la hay. Y por eso es que precisamente estamos tratando este tema desde ayer aquí con ustedes. 11 de la mañana, 14 minutos. Pero hablando de